Dios les bendiga, mis hermanos. Nos encontramos en un nuevo capítulo de su podcast, Talking With. Este día nos encontramos con nuestro hermano Antonio Vides. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer, un gusto estar con ustedes, con los jóvenes. Y mi nombre es Antonio Vides. Tengo 29 años. Uy. Y bueno, prácticamente aquí me he criado. Así que va a ser un gusto y un placer compartir un poco de mi vida con ustedes. Gracias también por venir, por tomarte el tiempo de venir. Bueno, sabemos que estás aquí desde chiquito, aquí has crecido por el hermano Freddy. Amén. ¿Cómo viste tu juventud dentro de la iglesia? ¿Cómo inició? Sí. Como ustedes saben, sí, así fue. Vine yo por mi papá. Porque los que comenzaron a venir fue mi mamá y mi hermana mayor. Ya después entró mi papá y ya no me podía quedar yo solo en la casa y es así como yo vengo a la iglesia. Nosotros comenzamos en la colonia San José, allá iniciamos. Cuando comenzaba la iglesia, ¿verdad? Cuando comenzaba la iglesia tenía yo entre 6 y 8 años cuando yo vine allá a la iglesia. Así fue mi caminar desde pequeño, o sea, la iglesia sí me ha visto crecer aquí. Yo sé lo que es cuando el pastor dice de sentarse en las cajas de tomates, la silla, y hay una silla de madera que yo creo que es reliquia. Ahí se sentaban los hermanos antes. Ah, no, hombre. Sí, la que está allá, creo que en Jóvenes. Ahí se sentaban muchos hermanos antes en esas de madera. La de madera, una de madera. Entonces, yo conocí todo eso. Vengo desde allá, ya después pasó lo que nos venimos para acá. Y bueno, aquí hemos seguido. Bueno, prácticamente aquí te creaste. Aquí me he criado, O sea que todo el mundo te conoce. No todo el mundo, porque de igual manera. Mentira, porque cuando uno habla, Toñita, sí, es que Toñita. Pues sí, pero la ventaja de eso es que uno ha visto pasar se puede decir mucha generación, muchos hermanos. Claro que todos esos hermanos con los que comenzamos no están. Son pocos los que están ahora. De hecho, bueno, fuiste parte de varias generaciones de jóvenes. Sí, muy como yo les había comentado cuando hicieron la entrevista de los 10. Yo vi muchas generaciones pasadas, la generación de mi hermana mayor también, prácticamente son muy pocos los que están ahora. Y yo he visto pasar todo eso. Y bueno, gracias a Dios, pues aquí estamos. ¿En cuántas generaciones estuviste de jóvenes? ¿Cómo? ¿En cuántas generaciones estuviste de jóvenes? ¿Sirviendo cuántas vi? Bueno, Las dos. sí, porque digamos las que yo he visto fueron la de mi hermana mayor, mi generación, y vi también la generación de mi hermana menor, porque ella era otra generación más pequeña. ¿Va? En todas se puede decir que sí estuve, no tan activo como ahora, pero sí vi pasar muchas generaciones, vi muchos líderes buenos, líderes lastimosamente malos de igual manera, pero siento que no habíamos llegado a tanto así como ahora. Pero, ¿cuál fue el proceso para que fueras tan activo como lo es en esta generación de jóvenes? ¿Ahora? Sí. Es que ahí siempre hay se puede decir un llamamiento. Antes no era tan activo así como ahora. Antes prácticamente para mí era fácil. La iglesia para mí era un lugar más donde estar. Están mis amigos y me voy. Correcto. Como prácticamente ese fue el error que yo tuve. Como yo me crié aquí, entonces el error mío fue que yo venía aquí nada más a molestar. Tenía mis amistades, las chicas. Entonces prácticamente ahí fue donde me desvié bastante, no participaba mucho con los jóvenes de antes. Era más activo, digamos, la era de mi hermana mayor, ahí sí. Eran bastantes ellos. Nosotros siempre nos quedábamos afuera, nunca nos incluíamos, hasta hoy. Hasta hace poco. Hasta hoy que empezaron los jóvenes, ustedes, que me hicieron líder de textos y siempre prácticamente ayudándole a ellos, cualquiera. Usted puede decir, sí, soy líder de ellos, pero de igual manera ayudo tanto a usted, tanto a los demás líderes cuando están haciendo algo, trato de una manera de estar incluido.
Bueno, como vos le decías, tuviste el error de ver la iglesia como algo más. De ver, solo venir quizás por mis amigos, Así por es. la novia. Sí, así es. Ese es el error que cometen muchos cuando ya tienen años en la iglesia. La iglesia ya solo la miran como, ¿qué? Venir a chambrear, a venir a ver a los amigos. Y ese es un problema grande que siempre tienen los que ya son viejos de estar en la iglesia. Yo cometí ese error. Yo venía a la iglesia y así como venía, así me iba. Durante muchos años. Como le digo, yo vine desde pequeño. Lo malo es que yo desde pequeño, uno cuando es chiquito solo quiere jugar. Entonces, desde pequeño la iglesia para mí era nada más Un juego. un juego, un parque, donde yo venía a ver a mis amistades. Domingo siempre nos quedábamos aquí. O sea, era un domingo que siempre jugábamos fútbol, piscina, allá afuera escondelero, y eso fue todo. Entonces, perdí muchos años yo, dormido prácticamente en la religión, dormido pensando que solo venía solo por venir. Y por venir ya estaba bien con Dios. O sea, eso pensabas. No, si yo nunca me introduje, Ah, o sea, nunca entraba. O sea, como le digo, yo solo venía nada más a ver a mis amigos. Ese era mi error siempre. Venía para fregar, para ver a mis amigos, venía a comer y eso era todo. Esa era mi vida en la iglesia. Pensaba yo que era cristiano en ese momento, pero no. Entonces perdí muchos años. ¿en qué momento te diste cuenta que estabas en un error? ¿Qué fue lo que pasó para que te dieras cuenta? Yo siento que es cuando ya uno ya pasa de la etapa de la niñez. Ya Cuando comienza la etapa de la madurez. Bueno, ni ahora Ajá. sí. Fíjate que el cambio en mí fue desde que fuimos al retiro de jóvenes, el primero. Ahí fue donde cambió todo. En ese retiro el pastor habló mucho acerca de los padres y de las madres. Y ese día, esos 3 días hubo un impacto en mí, en mi cabeza, en mi corazón. Fue cuando yo cambié todo. Entonces, es ahí donde yo traigo este texto que es Deuteronomio 5:16, que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, yo como les contaba aquella vez, yo no tenía una buena comunicación con mis padres. Ya para ese tiempo ya mi madre ya no estaba conmigo, ya se había ido para allá, para la USA. Pero para mí también era como que no estaba. Mi papá de igual manera. Nunca pasé tiempo con ellos, nunca le dije cuánto los amaba y así era mi tiempo. Entonces ese congreso fue donde cambió todo. Como yo le digo, yo cuando a mi mamá le hablaba nada más para pedirle. Y ese también es otro error que yo cometí. Cuando yo ya le hablé a mi mamá, después de ese congreso, para entablar conversación con ella, ella solo me decía: ¿qué querés? De dinero. ¿Va? Y ahí fue donde yo me di cuenta que sí había cometido muchos errores durante muchos años. Entonces, después de eso fue donde yo comencé a cambiar con ellos. Que yo siempre se los recargo mucho aquí a los jóvenes que cambien, que sean diferentes con ellos, que sean más atentos con ellos. Ahí fue donde yo hice el cambio en mi vida. Y ahí fue donde se empezó a ver mejoría en mi manera de vivir, mi manera de hablar, de actuar, de caminar, todo eso. Desde ese tiempo para acá ha cambiado todo. Todo. De igual manera en iglesia también cambió mi perspectiva. Yo ya después de ese congreso yo ya traía mi cuaderno, ya ponía atención en las prédicas, ya escribía yo lo que me gustaba de las prédicas y de igual manera ya empezaba a poner en práctica lo de las prédicas, que siento que ese es el punto de un cristiano, ya venir a escuchar la prédica y prestar atención y ponerlo en práctica. Durante muchos años yo no lo hice.
Entonces ahí fue donde yo di mi cambio, que ya yo ponía en práctica lo que el pastor predicaba. Y ahí es donde yo empiezo A crecer. a crecer. Ajá. Pero para llegar a eso, claramente hubo un proceso. Claro. Entre está. ¿alguna vez tuviste ese encuentro contigo mismo de decir, necesito cambiar, pero no quiero hacerlo? Sí, es lo mismo dejar muchas cosas, digamos, no, quizás no apartarse mucho de las amistades, porque las amistades, creación, ¿no? Pues siempre van a estar, ¿va? Pero sí marcar un punto límite. un límite del momento que vas a molestar y el momento que vas a estar en la iglesia. Entonces ahí siento yo que eso es donde uno tiene que aprender a los límites, ¿va? Como Sí. decir, nuestros líderes podemos fregar allá afuera, sí, pero cuando estamos aquí adentro, ellos son líderes. Hay Sí. que marcar, ¿verdad? Distancia, momento de fregar, pues freguemos. Ah. Entonces, bueno, a raíz del cambio, viste cómo tu vida fue creciendo, Sí. viste la mano de Dios en tu vida. Mucho, sí, mucho, porque cuando pasó eso, yo estaba con mi papá incluso aquí afuera, y antes no teníamos la posibilidad de tener un coche. Y nosotros siempre pedíamos ray para irnos. Entonces hubo un domingo que yo, en mi corazón, le dije yo a mi papá, tené paciencia, ya vamos a tener un carro. Ya había empezado a cambiar, ya había pasado un poquito de tiempo de retiro. Y yo tenía eso en mi corazón. Pero todo eso también, como le digo, ya había visto un cambio en mí, también con mis padres. Ya Sí. hablaba mucho con mi mamá, le preguntaba cómo estaba. A mi padre siempre lo abrazaba, lo besaba, incluso lo sigo haciendo. Le digo mucho que lo amo, igual a mi madre. Entonces ahí fue donde empecé a ver yo un cambio en mi vida, en todo. Se empezó a dar que gracias a Dios tuve el primer coche. Mi madre me lo dio es porque terminé también la universidad y ella me lo dio. Sé que la gente puede decir, tu mamá aquí, tu mamá y así, pero eso puede ser para la gente. Para mí lo que yo tengo ahora, como Dios me ha bendecido, es porque Dios me lo ha dado, por medio de ella. Claro. Por medio de, como dice el texto, la honra al Padre y para que te vaya bien en la tierra, ¿verdad? Entonces, así empezó las bendiciones. De cuando yo tomé la decisión de cambiar, fue un cambio drástico. Radical. Sí, drástico. Y fue algo cuestión de que creo que llevan como 8 años de ese primer retiro, creo yo. 8 años creo que van. Quiero ver, ¿fue en 2017 Sí, o 16? sí van como 6. 6, 7 años. Entonces, vaya, imagínense de 6 años para acá, que gracias a Dios, que por eso la gloria y la honra sea para nuestro Dios, que Él me lo ha dado, que no es mío, solamente es prestado, pues tengo mi coche, gracias a Dios tengo casa. A lo largo, como la iglesia también me ha visto crecer. Sí. Entonces, aquí prácticamente he pasado, la iglesia me vio crecer de pequeño, mi juventud. Y claro, el cambio también se refleja en tu rol dentro de... Así es. Entonces, incluso hasta tengo aquí es mi pareja, Magali. ¿Es cierto? Entonces, y ahora con otra nueva etapa, que gracias a Dios que aquí también la van a ver, que es que ya vamos a tener el bebé. Sobrinito. Ajá. Entonces, vaya, todas esas bendiciones han venido de cuando uno ya marca el cambio de decir, ahora sí voy a hacer algo ya, voy a trabajar para Dios. Porque de igual manera mi servicio a Dios también cambió desde ese momento también empecé a servir mucho más, empecé a servir con amor. Claro, uno Y también con entrega. con entrega, uno también tiene que saber que nos sirve para bendiciones. Para mí, yo sirvo para la salud de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mi abuela y de mi abuela. Para eso sirvo yo. Ya lo demás, como dice la Biblia, es añadidura. Entonces, gracias a Dios, hasta este momento estamos bastante estables. Tengo 29 años, aunque no parezco, Uy. pero gracias a Dios que desde ese momento tomé buenas decisiones. Claro, no tomé ningún vicio. Eso también ayuda mucho, no tomé ningún vicio,
A pesar que sí tenía mis amistades, pero nunca tomé un vicio. Entonces así fue cuando, desde esa vez, cambió totalmente todo. Y es como estoy ahora. Bueno, gracias a Dios que vemos, hay varios ejemplos que hay jóvenes que saben que tienen que cambiar, pero que no lo hacen. Así es. Entonces, es complicado porque hasta cierto punto yo lo veo como una pelea en tu interior. Sí, es que es eso, de que se les olvida que la iglesia tiene que venir primero a aprender. Segundo, sí, pueden tener sus amistades y ya está bien. Pero es también de marcar el límite de que al momento hay que molestar, pero un momento del servicio, un momento de estar con Dios, hay que estar con Él. Y eso es lo que siento yo, que los jóvenes no marcan la diferencia. Solo dicen fregar y sí está bien, pero deberían de poner ese límite, de saber, este momento es para molestar y este momento es para poner en práctica lo que estamos escuchando. Es complicado. Algunos, bueno, yo he tenido casos con amigos cercanos, bastante cercanos, o sea, que ellos mismos me dicen, es que yo sé que necesito cambiar, pero a veces la duda de no saber cómo hacerlo, no saber qué es lo primero que tenés que cambiar. De igual manera, uno lo puede sentir fácil, como te digo, yo no he tenido vicios, pero así como decís vos, hay otros de que sí han tenido vicios y sí es totalmente difícil. O sea, ustedes han O sea, visto. ¿cómo salir de eso? Pues? Ajá, entonces, Y lo otro, ¿qué tan dispuesto estás a cambiar? O sea, ¿qué tan dispuesto estás a soltar y a saber que probablemente vas a dejar ir algo que es importante para vos? no, No tal vez como importante, pero que lo tenés tan arraigado que te cuesta soltarlo. Ajá, entonces es que es también otra cosa que no entienden, que todo esto es un proceso. No es que de la noche a la mañana, digamos, me ven a mí y a la noche a la mañana van a tener lo mismo que Dios me ha dado a mí. No, no es así. ¿Cuánto tiempo pasaste vos en ese proceso de cambio? Es que como te digo, para mí quizás no fue tan difícil, porque realmente yo crecí dentro de la iglesia. Quieras o no, se me quedaba algo. De repente ponías atención y Sí. te caía, ya, otra vez volvemos aquí. Quieras o no, pues se me quedaba algo. Y eso me ayudó bastante a mí. Entonces, hay muchos jóvenes que hoy están viniendo ya que no tuvieron ese mismo proceso. Sí. Pero claro, ellos están viniendo también a la iglesia en un momento donde hay bastante espiritualidad, se puede decir, en un momento que está excelente para ellos, porque hay un apoyo del pastor, un apoyo de los líderes, de nosotros como ya gente mayor. Entonces, tienen mucho apoyo. No, ya está vieja también usted. Entonces, tienen apoyo. Tanto que tienen que saber que si marcan eso, de que esto es un proceso, de que Dios va a ayudarles a cambiar eso en sus vidas, que tienen que servir, poner de su parte, van a lograrlo. Pero sí es difícil, claro que es difícil, si todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso, no es que de la noche a la mañana. Así fue también conmigo, yo también tuve mi proceso y si no lo hubiera hecho, a ver cómo estaría también. Claro, entonces ustedes y los jóvenes ahora que quieren hacer ese cambio, Dios también los va a bendecir. Pero claro, todo lleva su tiempo. Y saber esperar y saber cuándo es el tiempo. Así es. Lo que tienen ellos es una ventaja. Porque digamos yo tengo 29 años. Y hace como, el del retiro fue hace como 6 años. 6 años. Y tengo como 20 años de estar en la iglesia. Entonces, ellos están más jóvenes. Si ellos comienzan desde ya a hacer ese cambio en su vida, o sea, van a llegar mucho más lejos que uno. Porque sí, yo crecí en la iglesia, sí, es cierto, yo crecí en la iglesia, pero nunca puse en práctica lo que me enseñaban. Ya ellos ya están recibiendo una palabra más fresca, están recibiendo un movimiento más bonito, la iglesia está llena del Espíritu, entonces tienen una ventaja. Ahí también es del corazón de ellos. Claro. Que pongan para cambiar. La actitud también define mucho. Así es. Lo bonito para ellos también de que la iglesia no los excluye. Claro, porque ese es otro punto, porque tal vez, o sea, se han visto casos de jóvenes que
los excluye la familia, los excluyen los amigos, o sea, No, es incluso la misma la misma iglesia. iglesia. La misma iglesia. Pero gracias a Dios, aquí donde estamos nosotros no se da. Claro. No se da. Vienen muchos jóvenes que tienen sus cosas, sí, tienen sus vicios también, pero aquí están. Y nosotros Lo importante es que estén aquí. Exacto. Eso es lo que se nos han enseñado. En vez de, De juzgar. sacarlos, de juzgarlos, Recibirlo. recibirlos. Y eso es lo que se nos ha enseñado y claro que lo estamos poniendo en práctica. Hay muchos jóvenes, como les digo, con vicios y con tanta cosa, pero ellos están aquí, quieren a su iglesia. Y yo sé que con el tiempo va a haber un cambio en ellos. Y Dios los va a bendecir también a su tiempo. Claro. Porque todo es al tiempo Al tiempo de Dios. al tiempo de Dios. Ajá. Y dejando las cosas en manos de Él. Sí, es que somos jóvenes. Sí. Bueno, yo todavía no, estoy pateando la línea, pero todavía. Bueno. Pero tiene que vivir, tiene que pasar sus procesos, tiene que pasar sus problemas, porque el día de mañana, pues Dios los va a exaltar. De esos vicios quizás van a levantar a muchos jóvenes más el día de mañana. Amén. Que les van a instruir a cómo salir. Entonces es parte del proceso. Si es el plan de Dios que así sea, pues así va a ser. Y que Dios pues también les dé la ayuda para poder salir de todo eso, para que el día de mañana los jóvenes que se nos van a incluir, porque para el tiempo que vamos, está fregado. Sí. Entonces ellos tienen que ser como ese escalón para que ellos suban el día de mañana. Y la guía de esas buenas decisiones. Así es. Es como nosotros ahorita. Yo le puedo decir lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, pero para el tiempo que van ellos va a ser Diferente. diferente. Pero sí, es ayuda también para ellos, les va a ayudar bastante. Que, como les digo yo, que marquen la diferencia de lo que es el molestar y lo que es ya el servicio, la iglesia y todo eso. Bueno, Teñito, gracias por venir. Gracias por tomarte el tiempo de venir Así es. y de enseñarle algo también a los jóvenes. Bueno, yo como siempre se los recalco yo, honren a sus padres, que eso trae mucha bendición. Y siempre se les he dicho y siempre se los voy a decir. El honrar, el amar a sus padres trae mucha bendición. Y siento yo que lo ven, pues, no es Sí. que yo les esté diciendo mentiras que aquí, que allá y estoy aguantando hambre, no. O sea, realmente hay bendición en sus padres. Y ahí ustedes tienen que arrancar esa bendición de Dios con la honra, con la obediencia a sus padres. Eso es todo, sean como sean ellos. Como siempre les he dicho yo a muchos jóvenes, sean ellos buenos, sean ellos malos, eso no importa. Usted tiene que darle la honra y la obediencia a él, sea como sea. Y eso trae muchas bendiciones. Y es por eso que estamos hasta aquí y yo se los digo a ustedes también siempre. Que siempre amen mucho a sus padres, que los respeten y que siempre traten la manera que aunque estemos viejos, aunque estemos grandes, pero los padres siempre van a estar ahí. Siempre, siempre hay que darle el lugar de ellos. Estemos grandes, estemos pequeños, el lugar siempre hay que dárselo a ellos, que eso trae mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Gracias, Soñito. Amén. Gracias a ustedes que nos vienen. Las esperamos el próximo jueves con un nuevo capítulo de Talking With. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Taberatlacat. Y estamos en Spotify también como Taberatlacat. Recuerden que somos el primer podcast en El Salvador a la luz de la palabra. Amén.